Gloria a Dios. Cuán importante, queridos jóvenes, hermanos, amigos que están acompañándonos esta noche, es que nosotros aprendamos a vivir una vida segura, una vida de descanso y una vida de alegría en Cristo Jesús. Amén. Es por esa razón que estos 21 días de ayuno también vamos a enfatizar bastante la importancia del poder aprender a descansar. ¿Por qué? Porque hay poder en el descanso. La vida cristiana y la vida de fe tiene que ver con eso, con aprender a vivir descansando. ¿Descansando en qué? En Cristo Jesús, en aquello que Cristo ya conquistó por nosotros. Esta circunstancia que hemos vivido o estamos viviendo aún a nivel mundial ha llevado pues a que la humanidad viva una vida insegura, una vida tal vez llena de ansiedad, de crisis. Pastor Luis Alberto estuvo hablando ya bastante sobre esto en los anteriores cultos, sobre la importancia de ser libres de esa ansiedad. Pero ¿cómo somos libres? Es justamente teniendo la seguridad de nuestra vida en Cristo Jesús. Y esta noche yo quiero ver algunos aspectos justamente que nos llevan a poder tener esa seguridad, a poder vivir una vida fortalecida y sobre todo de alegría en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ese es el reino de Dios. Romanos dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es, ¿qué dice? A ver si me lo pueden proyectar. Romanos, esto no está en el bosquejo ahí. Romanos capítulo 14, versículo 17. La palabra del Señor dice lo siguiente. Vamos a leer juntos Romanos 14, 17. ¿Qué es el reino de Dios? Dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Alegría, en otras versiones, en el Espíritu. Amén. Es esa la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. No es una vida de ansiedad, no es una vida de temor, no es una vida de incertidumbre, sino que sus hijos puedan vivir seguros. Pero ¿por qué o cómo es que yo puedo vivir seguro en un mundo de caos? En un mundo donde el dólar cada día es inestable, donde tal vez no hay estabilidad en muchas áreas. Y es que nosotros podemos vivir seguros sabiendo de que tenemos un pastor que nos cuida. Dile a la persona que está a tu lado: tú tienes un pastor que te cuida. ¿Cuánto dice amén a eso? Amén. Podemos vivir seguros porque tenemos un pastor que nos cuida. Interesante es que en la palabra del Señor hay muchas imágenes que nos ayudan a comprender a Dios y comprender también la relación que nosotros tenemos con Él. Y una de las imágenes que nos ayuda a comprender a nuestro Dios, una imagen muy recurrente en la palabra del Señor, es justamente la de un pastor y una oveja. ¿Ok? Di así conmigo: pastor y oveja. Y saben, a nuestro Dios le encanta identificarse justamente como un pastor, como nuestro pastor. Tanto así que el salmista David en el Salmo 23, él escribió un salmo exclusivamente expresando eso a respecto de nuestro Dios. Él dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por lo tanto, la imagen de un pastor es la imagen de aquel líder que cuida bien de su rebaño. ¿Cuántos son líderes aquí? ¿Ok? Si tú eres líder de célula, discipulador, tú tienes que también verte como un pastor, aquel pastor que cuida el rebaño que Dios ha colocado en tus manos. Y buenos líderes, ¿quiénes son? Buenos líderes pues son aquellos que están ahí para proteger, para cuidar, para rescatar el rebaño, inclusive cuando alguna oveja tal vez se extravía. Y la palabra del Señor, me gustaría que abras tu Biblia en Isaías 53, versículo 6. En esta porción de la palabra, Isaías 53, nosotros vemos la imagen de nuestro Señor Jesús como nuestro pastor. Mira lo que dice el versículo 6. Todos nosotros, di así conmigo, todos nosotros,
No hay ni un ser humano que esté fuera, ¿no?, de esta expresión. La palabra de Dios dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero ahí no termina el versículo. Dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué nos apartó? ¿Qué nos descarrió? Justamente el pecado. Pero la palabra del Señor nos da una buena noticia de que nosotros como ovejas un día nos descarriamos, nos apartamos del Señor, en realidad por causa de la desobediencia de un hombre que es Adán. Como dice Pablo, toda la humanidad ya nace pecador, ¿ok? No es que el hombre conforme va pecando que se torne un pecador. Todos los hombres que nacen ya nacen pecadores. Por esa razón que los niños tienen en su naturaleza la rebeldía. Tú no necesitas enseñar a un bebé a desobedecerte. Por el contrario, lo que tú necesitas enseñar a un bebé, ¿qué cosa es? Es la obediencia. ¿Entienden? ¿Por qué razón? Porque la naturaleza humana es una naturaleza de pecado, ¿no? Ya nacen pecadores. Y la palabra de Dios dice que todos nosotros nos descarriamos, ¿no?, un día como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Pero Jehová, más Jehová, dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. Este Jehová aquí es nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús llevó todos nuestros pecados, toda nuestra iniquidad. Y es por causa de eso que ahora nosotros podemos estar nuevamente con Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Mira lo que dice el apóstol Pedro más adelante en el Nuevo Testamento, 1 Pedro 2:25, haciendo alusión a este versículo también de Isaías. Pedro dice: porque vosotros erais como ¿qué? Como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Di así conmigo: yo tengo un pastor y un obispo que cuida mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cómo puedo estar seguro en un mundo como el que estamos viviendo, bajo las circunstancias que estamos viviendo? Es sabiendo que tenemos un pastor, sabiendo que tenemos un pastor que nos cuida, que Él hizo todo para que tú y yo volvamos después de habernos descarriado. Aquí el apóstol Pedro está diciendo de que ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Nuestro Señor Jesús no solamente es pastor, sino también es nuestro obispo. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Pastor nos habla de alguien que alimenta a su rebaño. La característica principal del pastor es aquel que está alimentando su rebaño, que está dándole comida. Mientras que el obispo es alguien que supervisa justamente el rebaño, alguien que está ahí evaluando, viendo el estado del rebaño. Y ese es nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús no apenas nos alimenta, sino también supervisa, ve cuál es nuestro estado, cuál es nuestra condición de cada uno de nosotros. Jesús cumple esos ambos roles. Ahora, el apóstol Pedro dice que nosotros hemos vuelto al pastor. En realidad, nosotros en nuestras propias fuerzas, hermanos, no podríamos haber vuelto al pastor. Efesios capítulo 2 dice que nosotros estábamos, ¿cómo? Muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida, ¿ok? Por lo tanto, nuestro pastor y obispo, como dice el apóstol Pedro, fue quien nos salvó cuando nosotros nos habíamos descarriado. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Una vez más, dile a la persona que está a tu lado, dile así: tú tienes un buen pastor, dile, que te cuida. Ese buen pastor, ¿sabes? Es el pastor y obispo de tu alma. Es aquel que no solamente te alimenta, sino también te cuida. Ve tu estado. Tal vez tú digas: pero no creo que a alguien le importe mi situación. Claro que sí. Tú tienes que saber esta noche de que hay un pastor
y un obispo que está cuidando de tu vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Dale un aplauso al Señor, porque Él es nuestro pastor y obispo de nuestras almas. Aleluya, aleluya. Y como tu pastor, sabes, Él está constantemente cuidándote. Él siempre está contigo, protegiéndote. Por eso ese Salmo 23 es un salmo que en realidad cada día nosotros debemos meditar. Debemos visualizarnos de esa forma. Visualizarnos como esa oveja que tiene un buen pastor, esa oveja que es conducido a aguas de descanso, de reposo, junto a pastos verdes por su buen pastor. ¿Cuánto dice amén a eso? El Salmo 23 describe lo que hace tu buen pastor, lo que hace nuestro Señor. ¿Cuántos tienen aquí hijos? Hijos naturales, ¿está bien? Algunos, ¿no? Ok, muy pronto lo tendrán. Primero cásense. Este año hemos tenido muchas bodas, ¿no? Creo que las bodas del año pasado se han juntado. Cada fin de semana yo me entero que en medio de los radicales libres hay bodas. De acá a un par de años, cada semana va a estar naciendo un nuevo radical libre. Amén, gloria a Dios. Los niños son una bendición. Saben, nuestros hijos, queridos jóvenes, cuando ustedes sean padres, los que aún no lo son, necesitan también aprender esta verdad al respecto de nuestro Dios. Ellos necesitan saber que nuestro Dios es su buen pastor también, que cuida de la vida de ellos, ¿no? Que Él está pendiente de su situación, ¿ok? Este es un gran salmo, el Salmo 23, para animar a nuestros hijos también a que ellos mediten en esa verdad. Yo recuerdo que, y no me voy a cansar de decir esto, que la mayor riqueza, el mayor legado que mis padres, ¿no? y mis abuelos me dejaron es justamente conocer a Jesús desde niño y conocerlo, ¿no? en estos aspectos, el saber que Él es nuestro pastor. Interesante es que la palabra del Señor nos muestra que cuando nosotros estamos conectados con Él de esta forma, viéndolo de esta forma, que Él es nuestro pastor y que nosotros somos sus ovejas a quien Él cuida, el Evangelio de Juan, mira lo que dice la palabra del Señor, Juan capítulo 15, versículo 11, Juan 15, 11. El Señor Jesús, antes de que vaya a la cruz, Él dice lo siguiente a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. ¿Se dan cuenta cuál es la voluntad de Dios para sus discípulos? Es que sus discípulos estén seguros, pero también tengan gozo, tengan alegría en sus vidas. Y Jesús dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Saben en qué momento Jesús está hablando al respecto del gozo? Es cuando justo Judas lo iba a traicionar. Momentos antes de que Judas lo iba a traicionar. ¿Tú crees que Jesús sabía que le iba a traicionar Judas, sí o no? Claro que sí. Él sabía ya toda esa circunstancia. Pero Jesús acá dice que el deseo de Él les decía estas cosas para que el gozo de nuestro Señor Jesús esté también en ellos. Y lo interesante, hermanos, es que esta palabra gozo en el griego viene de esta palabra chara, ¿no? Del cual en realidad en el griego es la raíz de la palabra gracia. Ustedes saben que gracia es charis y gozo es justamente la raíz de la palabra gracia. ¿Qué quiero decirte con esto? De que, ¿sabes? Eso nos muestra de que el gozo y la gracia están realmente muy relacionados, están muy unidos. Aquella persona que vive por la gracia siempre va a experimentar el gozo del Señor
en su vida. Como acabamos de leer en Romanos, la palabra del Señor dice que el reino de Dios es justamente gozo, es alegría. Y saben, la alegría en nuestra vida, queridos jóvenes, no debe ser determinada por las circunstancias que vivimos. La alegría que nosotros debemos tener no debe ser determinada por si es que nos va bien en algo o no. Por el contrario, nosotros nos regocijamos. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está en nuestras vidas. ¿Cuándo dice amén a eso? Y su gracia nos es suficiente. El gozo siempre viene por la gracia de Dios. ¿Por qué es que Pablo pudo decir, tu gracia me basta? Porque justamente es su gracia que nos llena de alegría, de gozo en nuestras vidas. Entonces, aquí en la palabra del Señor, en Isaías capítulo 53, nosotros podemos ver que un día el hombre se descarrió, pero Dios en su gran amor, Él nos rescató. Él dio su vida para que tú y yo podamos volver al pastor y obispo de nuestras almas. Pero volvamos aquí unos versículos más antes, aquí en el versículo 5 de Isaías 53. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Mira lo que dice. Mas Él, o sea Cristo, dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuán importante, querido joven, es que tú sepas que la obra que Cristo hizo en la cruz, que está aquí siendo resumida por Isaías en este versículo, que Él fue herido, que Él fue, como dice aquí, molido por nuestros pecados, que Él llevó el castigo de nuestra paz. ¿De qué está hablando? De la obra de la cruz, del sacrificio de Cristo en la cruz. Y ese sacrificio hizo que Jesús al final diga, todo está consumado. Y cuán importante es que cada día nosotros, queridos jóvenes, sepamos de que cada batalla que enfrentamos en el día a día, en las circunstancias que se presentan, sepamos que todo en Cristo Jesús ya ha sido conquistado por causa justamente de esa obra consumada. Cuando tú entiendes de que tú tienes un buen pastor, que Él ya ha pagado un precio, Él ya ha llevado el castigo de tu paz, entonces tú puedes vivir seguro. Y saben, no sé cuántos de ustedes han visto tal vez algún reportaje, algún documental, no sé, a respecto de las ofrendas en el Antiguo Testamento. No, eso normalmente está en Levíticos, no, en Números, en Éxodo. Interesante es que para cada ofrenda tenía que matarse un animal. Había la ofrenda por el pecado, del holocausto, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Básicamente eran varias ofrendas que en diferentes fechas, en diferentes momentos, el pueblo de Israel tenía que ofrecer a Dios. Pero saben, el animal que era ofrecido a Dios, vamos a usar el ejemplo de una oveja, de un cordero. El cordero que era ofrecido a Dios, el cordero no sufría cuando moría. Los de Israel tenían el cuidado, el sacerdote tenía el cuidado de que lo maten sin que este animal sufra. Es decir, moría rápidamente. Ustedes saben, no sé cuántos han visto aquí que, a ver, ¿alguien ha visto aquí cómo matan un ganado, un toro, una vaca? ¿Alguien? Yo recuerdo de niño, siempre en vacaciones visitaba, más o menos por febrero, visitaba a mi abuelo y él tenía ganado. Y esas épocas o en esas fechas normalmente es el carnaval, ¿sí o no? Y mi abuelo mataba el ganado, pero el ganado no sufría. ¿Por qué? Porque ellos buscaban un lugar preciso para que el cuchillo entre.
¿no? Y le den el corazón. Entonces el animal no sufría. Pero sabes, cuando se trata del verdadero cordero, ¿quién es el verdadero cordero? Cristo Jesús. Aquí el profeta Isaías, a respecto de Jesús, él dice que él fue herido por nuestras rebeliones. Y no solamente fue herido, él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Es decir, Jesús, él sufrió mucha más tortura, mucho más castigo. Él fue azotado en realidad antes de ser colocado en la cruz. ¿Por qué? Porque como dice aquí en el versículo 5 al final, dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, por todo ese sufrimiento de Jesús, ese castigo que él llevó, es la garantía de que tú y yo no necesitamos más llevar ese castigo. ¿Cuánta gloria a Dios por eso? Antes el animal no sufría así. El cordero de la Pascua no sufría así. Pero Jesús sufrió. Jesús fue molido. Jesús fue castigado. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Ok? ¿Por qué razón? Para que tú y yo sepamos y tengamos certeza de que esa obra consumada nos da la garantía de que delante de cada circunstancia, delante de cada batalla que tú enfrentas, puedes tener la certeza de que ya tienes la victoria en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden dar gloria al Señor por eso? Dale un aplauso al Señor. Amén. Todavía nosotros podemos vivir seguros en días como este. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios no solamente estamos salvos, sino también estamos protegidos al abrigo del Altísimo. Di así conmigo: yo estoy protegido al abrigo del Altísimo. Realmente vivimos en un mundo peligroso. Mundo peligroso donde hay mucha enfermedad, mucha peste, mucho virus. Y no solamente el peligro está en la enfermedad, el peligro son cosas visibles como invisibles. ¿Sí o no? Hay peligros de asalto, de violencia, de muerte, cosas visibles, pero también hay cosas que son invisibles como esta enfermedad. No lo ves, pero podemos estar seguros de que si somos hijos de Dios, estamos protegidos al abrigo del Altísimo. El Salmo 91, versículo 1, nos muestra justamente esa verdad. La palabra del Señor dice que aquel que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquel que habita al abrigo. Esa palabra abrigo tiene que ver con el lugar secreto, un lugar guardado por el Señor. ¿Cuánto dice amén a eso? Dile a la persona que está a tu lado: tú y yo habitamos al abrigo del Altísimo. Dile: ¿vamos a enfrentar problemas? Sí. ¿Va a haber situaciones adversas a nuestro alrededor? Claro que sí. Pero ¿sabes cuál es la promesa del Señor? Más adelante en el versículo 7, Dios nos dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. ¿Cuánto dice amén a eso? Amén. Muchas veces, aunque tú veas problemas a tu alrededor, aunque tú veas tal vez pruebas a tu alrededor, tú tienes que tener certeza de que aunque caigan 1000 o 10,000 a tu lado, tú estás guardado por el Señor. Por eso es que podemos vivir seguros. Es más o menos como aquella experiencia que tal vez en algún momento los padres tuvieron con sus hijos. No sé cuántos aquí de sus hijos, cuando comenzó a llover, ustedes saben que acá en Cusco, cuando llueve de verdad, pues llueve seriamente, ¿no? Viene con
rayos, truenos. Y muchas veces mis hijos se asustaron. Pero nosotros vemos a veces la lluvia por la ventana. La lluvia está cayendo allá afuera. En otras palabras, el problema se está dando, pero nosotros estamos aquí guardados. ¿Sabes? Es así con Dios. Caerán 1000 a un lado, 10,000 al otro lado, pero eso no te llegará a ti. ¿Por qué? Porque habitamos al abrigo del Altísimo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Podemos estar seguros. ¿Por qué? Porque nuestro Padre está velando por cada uno de nosotros. Nuestro Padre es quien nos cuida. Especialmente, ¿sabes? Cuando nos pasan cosas malas, debemos aprender en ese momento a ver que Él está cuidando nuestras vidas. El día de ayer, mi hijo tuvo un accidente. ¿Y cómo es que nosotros podemos tener dos tipos de visión delante de una circunstancia? Podemos decir, no, lamentarnos, decir, ¿por qué nos pasa esto a nosotros? O podemos decir que realmente la situación ha podido ser mayor, pero ¿cómo es que Dios guarda de nuestras vidas, de la vida de nuestros hijos? No hay situaciones tan dramáticas. Yo recuerdo que cuando mi hijo, el mayor, tuvo un accidente también, cuando tenía casi 2 años, si no me equivoco, en una mesa le cayó en la mano. Y estuvimos muchos días ahí en el hospital. Yo estaba ahí quedándome con él muchos días. Y ahí en el lugar, ¿no?, donde se quedan hospitalizados los niños, veía cada caso, ¿no?, cada situación trágica, ¿no?, que llegaba. Y yo decía realmente, ¿no?, cómo es que Dios nos guarda, cómo es que Dios nos protege de situaciones aún peores. Entonces nosotros, cuando enfrentamos dificultades, eso no determina si es que Dios te está cuidando o no. Porque muchas personas dicen, ¿por qué me ha pasado esto a mí? Y es que vivimos pues en un mundo donde realmente, si no fuese por Dios que nos guarda, realmente nuestra historia sería trágica. Pero somos cada día guardados por el Señor. Podemos estar seguros cada día porque nuestro Padre Celestial siempre está velando por nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y sabiendo también de que Cristo Jesús ya pagó un alto precio. Él llevó ya, ¿qué cosa? Ya pagó por tus pecados, ya pagó por tus rebeliones. Él fue molido. El castigo de nuestra paz, dice, fue sobre Él. Amén. Ahora, la Biblia todavía, queridos jóvenes, nos muestra de que nosotros necesitamos aprender a vivir seguros en el Señor, confiados en Cristo Jesús, pero también necesitamos aprender a vivir fortalecidos, es decir, saludables en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nuestro Señor, Él no solamente llevó nuestros pecados, Él no solamente resolvió el problema de nuestro espíritu que estaba muerto, sino que Él también llevó, ¿qué dice? Mira lo que dice el versículo 4. Retrocedamos un versículo. Dice así: ciertamente llevó Él. ¿Qué llevó? Nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ciertamente, repite así conmigo, ciertamente. ¿Sabes qué significa eso? Que debes tener seguridad que Él ya ha llevado. Ciertamente es una afirmación certera, segura. Ciertamente, dice la palabra del Señor, llevó Él nuestras enfermedades. Y es que, ¿sabes? Esta situación que estamos viviendo, ¿no?, de pandemia, de virus, hace que las personas hoy en día no apenas se enfrenten enfermedades producto de este virus, sino también están enfrentando otro tipo de enfermedades, consecuencias de ¿qué? De la ansiedad, del temor,
del pánico, consecuencias de vivir una vida ansiosa, una vida, ¿no?, desesperada. Y aquí la palabra del Señor nos muestra justamente, nos da una idea de aquello que nos hace caer en enfermedades y dolores. ¿Y cómo es que nosotros podemos ser fortalecidos en el Señor? ¿Cómo es que tú y yo en medio de esta situación podemos ser fortalecidos? Una vez más, leamos el versículo 4. Dice, ciertamente llevó Él, Cristo Jesús llevó. ¿Qué es lo que llevó? Dice, nuestras enfermedades. Esta palabra enfermedad en el hebreo es la palabra cole. Y cole significa dolor, significa enfermedad, como dice aquí en nuestra versión. Y esta palabra tiene raíz, ¿sabes?, en el sustantivo kala, que significa justamente estar desgastado en fuerza. En otras palabras, aquí la palabra del Señor dice, ciertamente llevó todo ese desgaste de nuestras fuerzas. Y una de las maneras como el diablo hoy en día está atacando nuestras vidas es justamente llevándonos a la preocupación, llevándonos a la ansiedad. Todo el panorama mundial hace que las personas vivan preocupadas y ansiosas. Y es por esa razón, como les decía, que también vamos a estar ayunando bajo esa dirección. ¿Por qué? Porque las personas hoy en día están viviendo llenos de ansiedad y el diablo sabe que si tú vives una vida ansiosa, preocupada, ciertamente eso va a afectar no solamente tus emociones, va a afectar hasta tu propia salud. Eso se va a manifestar en enfermedades. Eso se va a manifestar en no solamente en una ansiedad, sino en aspectos que van a afectar tu salud física. Entonces, cuando nosotros vivimos una vida preocupada, ansiosa en nuestro corazón, con cosas que afligen tu corazón, eso te debilita. Pero cuando tú te ocupas en Cristo, y doy gloria a Dios por tu vida, porque tú estás aquí. ¿Sabes qué estamos haciendo aquí? Ocupándonos en Cristo. Si yo pregunto esta noche, ¿cuántos tienen problemas? Yo sé que hasta las sillas se van a levantar sus patas, porque es un problema soportarte ahí toda una hora. ¿Sí o no? Todos tenemos problemas, pero cuando nos ocupamos de Jesús, cuando nos ocupamos, ¿sabes?, de Cristo, ¿qué es lo que sucede? Nosotros somos fortalecidos. Dile a la persona que está a tu lado, cuando tú te ocupas de Cristo, dile, tú eres renovado, estás bien descansado, dile, y fortalecido. ¿Cuánto dice amén a eso? Es importante por eso que nosotros cada día aprendamos siempre ver a Jesús. Aquí la palabra del Señor dice que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Es decir, tu mirada tiene que estar puesta en Jesús y no en tu enfermedad. ¿Por qué? Porque tu enfermedad ciertamente Él ya lo llevó. Tus circunstancias, tus problemas, Él ya cargó. ¿Ok? Cuando nosotros nos enfocamos en Jesús, tú te estás alimentándote de Cristo. Imagínate, aquel hombre, aquel ciudadano de la nación de Israel que cuando llevaba su cordero, fruto o para entregar como ofrenda por el pecado. ¿Qué era una ofrenda por el pecado? Cuando alguien pecaba. Cuando alguien pecaba, ¿qué tenía que hacer? Llevar una ofrenda por causa de su pecado. Entonces, ¿qué pasaba con aquel individuo que llevaba su ofrenda por el pecado? Esa persona no estaba más concentrada en su pecado, sino estaba más concentrada en el sacrificio de ese animal. Porque él sabía que si ese animal era sacrificado, no había más culpa
no había más condenación sobre su vida. ¿Se dan cuenta? Muchas veces nosotros estamos más enfocados en los problemas que en el sacrificio que ya fue entregado por causa de nuestros problemas, que es Cristo Jesús. Por eso cuando nosotros nos enfocamos en Cristo Jesús, nos alimentamos de esa ofrenda y no del pecado en sí. Lo mismo pasa con hábitos pecaminosos. Las personas quieren vencer muchas veces hábitos pecaminosos. ¿De qué manera? Enfocándose más en el pecado que en la ofrenda por el pecado. ¿Quién es la ofrenda por el pecado? Cristo. Cuando tu mirada está puesta en Cristo Jesús, entonces tú eres fortalecido, tú te llenas de vigor, tú pasas a vivir una vida santa. Y la palabra del Señor aquí nos dice que necesitamos aprender pues a descansar en el Señor. Mira lo que dice el versículo 5 una vez más a continuación. Perdón, el versículo 4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Qué más llevó? Y sufrió nuestros dolores. ¿Qué cosa Jesús llevó? Tus enfermedades y también tus dolores. Muchas cosas en este mundo te producen dolor, pero lo que tienes que estar seguro es que Él también llevó tus dolores. No solamente tus enfermedades, sino también tus dolores. Y la palabra del Señor en 2 Corintios 7:10 nos muestra que hay dolores, hay tristezas que provienen del mundo, pero hay un dolor y hay una tristeza que proviene de Dios. ¿Ok? La tristeza del mundo es resultado de las circunstancias que vivimos en el día a día, los sucesos que nos entristecen. Y esas tristezas normalmente producen, ¿qué cosa en nosotros? Problemas de salud. Mira lo que dice Pablo. Porque la tristeza que es según Dios produce, ¿qué dice? Arrepentimiento para salvación. Y aquí quiero recordarles algo que hemos estado hablando bastante últimamente. Arrepentimiento no es aquella actitud apenas de prostración, no. Arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mentalidad, ¿ok? En otras palabras, Pablo está diciendo que la tristeza, según Dios, hace que tú cambies tu manera de pensar, de cómo ves a Dios, y eso te lleva a tener salvación, ¿ok? Porque es que muchas personas viven tal vez consumidas por su tristeza, por su aflicción, porque aún en su manera de pensar, ellos creen que están solos, ellos creen que Dios los ha abandonado, ellos creen que en Dios no hay salvación, pero Dios te dice aquí: yo ya he llevado todas tus enfermedades, yo ya he llevado todos tus dolores. Y cuando nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, ciertamente vamos a tener salvación. La tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. Y dice de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Se dan cuenta? La tristeza de este mundo produce muerte. Por eso es tan importante de que tú no permitas que las circunstancias que vivimos en nuestro día a día, que experimentamos, como les decía, ayer mi hijo pasó un accidente. Ese momento fue un shock para mí, verle sangrando, todo lo demás. Pero yo no puedo vivir gobernado por esa tristeza. No podemos vivir nuestros días gobernados por la tristeza que produce este mundo. Necesitamos tener nuestra mirada en Jesús, ¿ok? Necesitamos vivir según la tristeza que viene de Dios, que nos lleva al arrepentimiento que trae salvación. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un cambio de mentalidad al respecto de nuestro Dios, y ese cambio de la forma como vemos a nuestro Dios nos va a traer salvación. Y la voluntad de Dios es pues que tú y yo podamos vivir en alegría, con un corazón alegre. ¿Por qué?
porque un corazón alegre trae salud a tu vida. Un corazón alegre trae plenitud a cada parte de tu cuerpo. Abre tu Biblia en Proverbios 17:22. Mira lo que dice Proverbios 17:22. Dice así: el corazón alegre, ¿qué dice? ¿Aló? El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Sabes? Cuando tú tienes un corazón alegre, es como una medicina. Es como una medicina. ¿Cuántos aquí cuando, por ejemplo, les duele la cabeza ya saben qué tienen que tomar? A mí particularmente yo detesto las pastillas, los inyectables. No es que, pastor tiene miedo al inyectable. No, 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 no. No me gustan esas cosas. No estoy diciendo que nunca he tomado, pero no me gusta. ¿Okay? No está en mi lista ahí, ¿no? De cosas favoritas. Entonces escucha bien, la medicina, las pastillas te solucionan un problema, pero siempre tienen efectos secundarios. Pero sabes, hay una medicina que no tiene efectos secundarios, que es la alegría. Dice la palabra del Señor aquí en Proverbios: el corazón alegre constituye buen remedio. Como hijos de Dios, no podemos vivir nuestros días sin alegría. ¿Por qué? Porque el espíritu triste seca los huesos. ¿Sabes de qué está hablando? De muerte, de enfermedad. Pero cuando tienes un corazón alegre, eso te hace bien mucho más que una pastilla. Mucho más que un inyectable. Y alegría aquí significa regocijo, ser feliz. Y el Señor quiere que sus hijos tengan un corazón alegre, sin importar las circunstancias inclusive que puedan estar pasando. Ahora yo quiero decirte una cosa. Hay una gran diferencia entre alegría y felicidad. ¿Ok? Alegría no tiene que ver con tus circunstancias. La felicidad sí, por eso la felicidad, un momento estás feliz, después puedes tal vez estar renegando, puedes estar molesto o puedes estar tal vez triste. Pero la alegría es algo que está en tu corazón. ¿Ok? Y la palabra del Señor dice que el corazón alegre constituye buen remedio. ¿Ok? No todo el tiempo tal vez va a estar feliz. ¿Por qué? Porque hay situaciones que pasan. Como les decía ayer, yo no estaba feliz viendo a mi hijo mal. ¿Me entienden? Pero mi alegría en Cristo Jesús no va a ser determinada por esa circunstancia. Nuestra alegría en Cristo Jesús no puede ser determinada por las circunstancias que nosotros vivimos. Por eso el apóstol Pablo, cuando él escribió, ¿sabes? Pablo escribió su carta más alegre. ¿Sabes desde qué lugar? Desde la prisión. Pablo no escribió su carta más alegre desde Disneylandia. Oh, abre tu Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Cuando Pablo escribió la carta a la iglesia en Filipo, Pablo no se encontraba en un crucero en el Atlántico o en las islas griegas, ¿no? De vacaciones, y les dijo: oh, hermanos de Filipo, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocíjense. Pablo escribió su carta más alegre cuando él estaba en la prisión, casi por morir. ¿Por qué? Porque nuestra alegría no depende de las circunstancias. ¿Cuánto dice amén a eso? Nuestra alegría está
en el Señor, en saber que Él es nuestro buen pastor, que cuida nuestras vidas. Inclusive cuando las cosas van mal, podemos mantener un corazón alegre en Cristo Jesús. ¿Y por qué es importante eso, pastor? Porque un corazón alegre es un buen remedio. Es un buen remedio, más que la medicina. Pero un corazón triste, ¿qué dice la palabra del Señor? Proverbios 17:22. Mas el espíritu triste, ¿qué hace? Seca huesos. Hay muchos cristianos que sufren. Seca huesos, nos habla de enfermedades, por ejemplo, como la artritis. Personas que por falta de esa alegría en su corazón, en Cristo Jesús, están sufriendo justamente eso. Yo quiero concluir esta noche mostrándote un ejemplo en la vida de Moisés. Abre tu Biblia en Deuteronomios capítulo 34, versículo 7. Deuteronomios 34, 7. Dice así: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. ¿Hay alguien aquí de 120 años? ¿Nadie? Ok. 119. Nadie, ¿no? Pero mira lo que dice al respecto de Moisés. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Esta palabra vigor en el hebreo tiene que ver con humedad. Nunca perdió humedad. Es decir, no es que, seguro, nunca perdió las lágrimas. No, no está hablando. Aquí está hablando de qué? De salud. Está hablando de vigor. Sus ojos, sus huesos no estaban secos. Pero la tristeza que produce el espíritu triste, dice, seca los huesos. Cuando tu corazón está triste, cuando tu corazón está quebrantado, ciertamente tus huesos empiezan a secarse. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios hizo al hombre, Dios lo hizo con una estructura triple. El hombre es un ser espiritual que tiene un alma y que habita en un cuerpo. ¿Cuántos están haciendo madurez espiritual aquí? Ok, di así conmigo: yo soy espíritu, que tengo un alma y habito en un cuerpo. Esa es nuestra estructura. Pero esa estructura triple no está aislada, no está separada, todo está conectado. Por lo tanto, lo que sucede en tu espíritu afecta también a tu cuerpo, afecta también a tu alma. ¿Entienden? Porque no hay forma de separar. Todo lo que afecta a una parte de nuestro ser afecta a las demás. Por eso es que la palabra del Señor dice que el espíritu o el corazón, como dice aquí en Proverbios capítulo 17, 22, el espíritu triste seca los huesos. Y como te decía al comienzo, sabes, la voluntad del Señor es que tú y yo podamos vivir seguros, fortalecidos y llenos de alegría en Cristo Jesús. ¿Cómo, pastor? Sabiendo que tienes un pastor, sabiendo que Él ha dado su vida por ti, que Él ya ha llevado todas tus enfermedades y también tus dolores. Hay muchos dolores. Dolores no tienen que ver apenas con enfermedad. Hay dolores que son resultado de las circunstancias que estamos viviendo. Pero es ahí que nosotros debemos colocar nuestra mirada en Jesús y declarar: mi alegría no es determinada por las circunstancias que vivo. Mi alegría es determinada por aquel precio que Jesús ya pagó. Él ya llevó todos mis dolores. Felicidad tal vez un momento dure, de ahí esté triste, pero mi alegría nadie va a quitar de mi corazón. Y un corazón alegre es un buen remedio. Pero un espíritu triste, dice, seca nuestros huesos. Por eso el pueblo más alegre de la faz de la tierra, ¿sabes quiénes deben ser? Los hijos de Dios.
los hijos de Dios. Porque nuestra alegría no depende si es que nos botaron del trabajo o no, porque Él es quien abre y cierra puertas. Y lo que Él abre, nadie lo cierra. Y lo que Él cierra, nadie puede abrir también. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Ponte de pie ahí donde estás, vamos a orar. Vamos a colocar nuestra mirada en el Señor. Yo no sé cuáles son las circunstancias que tú estás viviendo esta noche, en esta estación, en esta temporada, en tu vida. Pero yo quiero decirte de parte de Dios, no permitas más que el dolor gobierne tu vida. No permitas más que en la inseguridad gobierne tu vida. Que de este lugar podamos salir seguros que tenemos un buen pastor, de que Él es pastor y obispo de nuestras almas, de que Él, cuando estábamos descarriados, Él nos salvó. Cuanto más ahora que somos sus hijos, Él cuida de nosotros. Y el gozo Él quiere compartir en nuestras vidas, en nuestro corazón. Jesús dice: les he hablado estas cosas para que mi gozo esté en ustedes. Esta noche Dios te ha hablado a tu corazón para que ese gozo esté en tu corazón, para que tú puedas fluir en ese gozo, en esa alegría. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás y entrega al Señor toda carga, toda angustia, toda situación que tal vez estás enfrentando. Y dile: Señor, tú eres mi alegría, tú eres mi gozo, Señor. Tú eres mi protección. Yo habito al abrigo tuyo. Yo habito bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Pueden caer miles a mi lado, 10,000 al otro lado, pero yo no seré alcanzado porque tú me guardas. Amén. Aleluya. Comienza a orar ahí donde estás con tus ojos cerrados. Coloca tu mirada en el Señor. Oh Jesús, gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro buen pastor. Tú eres quien, Dios, cuida nuestras vidas, quien nos apacienta, Dios, en pastos verdes.